Les decía, cuando nosotros vemos eh, en realidad lo voy a hacer al revés de cómo está planteado en el libro. Cuando nosotros vemos que las tres dimensiones que nos plantea el autor tienen que ver con una dimensión sociológica, otra dimensión diquelógica y otra dimensión normológica, que son las tres que plantea, que están ahí en la filmina, sería algo así. El tema de los conjuntos también es relativo, ¿no? Los conjuntos es como una zona de confort donde nos gusta a nosotros poder organizar ideas. Pero lamentablemente en los conjuntos hay muchas cosas que quedan afuera, de hecho nosotros quedamos afuera de los conjuntos. Conjunto marca una adentro y una afuera, y hay que tener cuidado con lo que dejamos adentro y dejamos afuera principalmente. Y hace tiempo que venimos hablando de las ausencias, o sea que cuando armemos los conjuntos pensemos quiénes están ausentes de ese conjunto, pero seamos conscientes de que no es completo, nos sirve como la pirámide en su momento nos sirvió. Entonces, una dimensión sociológica, una dimensión diquelógica y una dimensión normológica como integrando el sistema jurídico. El primer planteo que nos hace Reale tiene que ver con, está bien, esto es la ciencia del derecho la que se haría cargo de estudiar el derecho como fenómeno, pero hay que ver qué rama de la ciencia del derecho son las que se encargan de analizar qué ámbito de estas tres dimensiones que estamos planteando. Esta dimensión sociológica, que tiene que ver con la conducta, con la realidad, con lo social. Toda norma incluye conductas. ¿Se acuerdan que venimos trabajando con esto de que son en realidad ordenadoras de conductas? Entonces, no puede estar ajeno el dato sociológico. ¿Desde dónde lo estudiamos a ese dato sociológico? Y aquí es donde vemos las disciplinas que están exactamente. Tenemos la historia del derecho, sociología del derecho, y el aporte este que hace Real y que ya lo hemos venido trabajando, el de la etnografía. O sea, analizamos el hecho desde una perspectiva histórica en un marco cultural. Por eso el aporte de la etnografía. ¿Se entiende? Desde acá, digamos, ya volvemos sobre esta dimensión, pero en principio vemos desde dónde la abordaríamos. Esta dimensión diquelógica, que tiene que ver con los principios y con los valores, que también venimos trabajando desde la moral, desde la ética, es un punto que ya lo tenemos identificado, va a ser abordado desde la filosofía del derecho. Nos queda la dimensión normológica. Esta dimensión normológica no necesariamente tiene que ver con el derecho escrito. Acá vamos a contemplar las distintas normas que existen, ¿sí? En tanto normas ordenadoras de conducta. Por lo tanto, van a entrar las normas consuetudinarias, las normas morales, todas esas las vamos a analizar desde esta dimensión. Y para acá sí va a ser más preciso el tema de, fíjense ustedes que hay autores que hablan de que el lugar sería desde la jurisprudencia. Pero ¿qué pasa? Que jurisprudencia no es un término unívoco. Cuando nosotros pensamos en jurisprudencia, pensamos en la actividad de los jueces, en la actividad de los magistrados y en la forma en la que esa actividad va generando fuentes del derecho. O sea, estemos atentos de que cuando se habla de jurisprudencia no es la fuente del derecho producto de la actividad judicial, sino que tiene que ver más bien con la teoría del derecho. ¿Se entiende? Sería
acuérdense, también esto ya lo habíamos hablado, la mayoría de las materias que integran el plan de estudio de nuestra carrera tienen que ver con esta dimensión, con la normológica, porque es la que hace a la ciencia del derecho. Pero no dejemos de prestarle relevancia a las otras disciplinas que son importantes también en la medida que nos permiten comprender la totalidad del fenómeno jurídico. Si no, nos quedamos exclusivamente con una norma que no tiene, bueno, que no tiene contexto, que no tiene historia, que no tiene tiempo, que no tiene valores, que no tiene principios. ¿Mm? Integremos todas las dimensiones. Bien, en realidad, el planteo que hacemos nosotros es que la dimensión normológica se va a encargar la ciencia del derecho de estudiarlo. Que ustedes en algunos libros van a encontrar que se denomina jurisprudencia, el mismo Reale habla de jurisprudencia, pero con la advertencia de que jurisprudencia en el sentido de análisis, estudio, ciencia del derecho y no como vinculada a la fuente que sería la actividad de los jueces. Este concepto de jurisprudencia lo trabajaron en curso de ingreso, de nivelación, como fuente, pero como fuente. Claro, acá o lo tomamos desde este lugar como la ciencia que nos permite entender la dimensión normativa o normológica, o hablamos directamente de ciencia del derecho en sentido estricto. Ahora, ¿cómo funcionan estas dimensiones del derecho, de las que componen el mundo jurídico? Porque acá hay un dato más que nos aporta real a lo que veníamos trabajando, que es la existencia de una determinada consecuencia frente a la no prestación o cumplimiento de la conducta que está prevista en la norma. Por lo que introduce la idea de coerción, la posibilidad de que si yo no cumplo lo que dice la norma, puedo recibir una sanción que en definitiva me obligue a mí a cumplir la norma. Esta posibilidad de obtener el cumplimiento de una norma a través de la coerción, o sea, la posibilidad de aplicar la fuerza para poder obtener el cumplimiento de eso, es lo que caracteriza o es una nota distintiva del derecho. Pero otra de las notas de las que habla Reale tiene que ver con la bilateralidad, en el sentido de que él plantea de que la moral es individual en tanto que el derecho implica intersubjetividad. Por lo tanto, encuentra en los extremos de una relación a dos personas, que si después nosotros vemos un poquito más, que ya lo vamos a hacer, tiene que ver con esta reciprocidad que tiene que existir en la norma jurídica en la medida que habría una persona que tiene la facultad de exigir y otra persona que tiene el compromiso o el deber de cumplir con una obligación. ¿Se entiende esto más o menos? Lo tomemos así muy sobrevolado, digamos, muy superficial. Pero solo para entender esto de que la bilateralidad se expresa desde ese lugar, de que es un comportamiento que tiene trascendencia más allá del pensamiento, más allá de la moral, en tanto implica un relacionarse con otra persona. ¿Por qué hablamos de atributiva? Digamos, ¿por qué cómo funciona el derecho en este marco?
Para esto nosotros vamos a tener una explicación teleológica en el sentido de que tiene un fin. ¿Para qué se ordena? Se ordena para un fin, para conseguir un fin. Que ese fin es el que nos ayuda a mantener la convivencia social. Fíjense ustedes que no hay una aspiración de justicia. El derecho no necesariamente tiene que estar ligado a la justicia, pero sí tiene que estar vinculado a valores que permitan que el equilibrio que existe a partir de la norma jurídica o que la norma permita un equilibrio jurídico que sostiene el orden social. ¿A partir de qué aspiración? De alcanzar el bien común, como lo plantea el autor. Y la aclaración que hace de que el bien común no tiene que ver con la suma de cada uno de los bienes individuales o de los bienes colectivos, sino que más bien tiene que ver con una posibilidad que brinde el sistema jurídico para que cada cual pueda cumplir su proyecto de vida. Ni siquiera tiene que ver con una distribución equitativa de los recursos, digamos, ¿no? Sino con que cada cual tiene un proyecto de vida a desarrollar y para poder alcanzar ese proyecto de vida tiene que estar, digamos, el derecho garantizando que eso que es una aspiración, un sueño, que es una planificación, se pueda cumplir, de que no haya obstáculos para el cumplimiento de ese proyecto de vida. Obviamente, proyectos de vida, volvemos al tema, que tienen sentido en una cultura y en un momento determinado, porque son compartidas por el grupo. De acá la importancia de nuevo de lo social. Fíjense ustedes que cuando una aclaración que hace Reale también tiene que ver con esto de que a pesar de que nosotros pensamos que son distintas dimensiones, lo cierto es que están integradas y que tienen elementos en común. No es una conducta aislada, sino que en todo caso, como venimos trabajando, es una respuesta inteligente frente a un estímulo que implica una elección entre diferentes alternativas. Y esa elección se justifica a partir de un principio, un valor, que es la ética. Ahora, cuando ese principio y ese valor que sustentan esa conducta, ese comportamiento, son compartidos por la sociedad, se transforman en una conducta obligatoria, en un deber ser, que no es una respuesta espasmódica, una respuesta automática, sino que requiere un proceso de uso de la inteligencia, en el sentido de que son varias las respuestas que se nos presentan, pero nosotros elegimos una que tiene sentido culturalmente, porque una respuesta que aprendimos desde la infancia, con todo el proceso de socialización. Ahora, ¿tenemos la posibilidad de poner en tensión esa respuesta moral que damos en esos casos? Sí, a partir de principios o valores que nos determinen si es que realmente es dada o no la conducta, o sea, debemos o no cumplirla. Pero eso tiene que ver con un juicio moral o un juicio ético, mejor dicho, un reproche ético que cada cual hará. Acá estamos pensando que independientemente de que hagamos o no ese reproche ético, va a existir una norma sancionada por el Congreso de la Nación o por la legislatura que va a establecer que debemos cumplir con esa conducta, independientemente de que la podamos reprochar éticamente o que no tenga que ver con nuestro concepto de justicia. Desde el momento en que una norma que está vigente porque fue sancionada, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la pirámide y por qué reconocemos que podemos ser privados de la propiedad privada? Valga el juego de palabras, le damos sentido con esto, digamos, porque no tiene que ver con lo que yo entiendo justo o injusto, sino con lo que el derecho que está vigente o no en un momento y en un lugar determinado. Esa norma jurídica tiene además la virtualidad o el poder, digamos, de hacer exigible la conducta que en ella está contenida. Independientemente de que yo esté de acuerdo o no, debo cumplir esa conducta establecida en la norma, porque se realizaron con respecto a ella todas las instancias formales que están previstas dentro de la pirámide.
¿Se entiende? Yo le reconozco validez al sistema jurídico en tanto y en cuanto acepto que las reglas de juego es de que las normas tienen que ser sancionadas por el Congreso de la Nación. Ahora, si me quieren imponer una norma sancionada por el Poder Ejecutivo, y yo me voy en primer lugar a la Constitución, y lo que busco en la Constitución es cuáles son las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Porque la Constitución, acuérdense que es un reparto de competencias entre los distintos poderes. Y cuando a mí me dice, por ejemplo, el artículo 99 de la Constitución Nacional, que el Poder Ejecutivo interviene en el procedimiento de sanción de las leyes, pero solo reglamentándolas, es que en principio no es una regla absoluta de que él tenga posibilidad de emitir decretos que sean autónomos. Siempre tiene que existir una ley para que el Poder Ejecutivo pueda reglamentarlo. Automáticamente viene la excepción. Están los decretos de necesidad de urgencia. ¿Y cuáles son esos decretos? Igual son aquellos que se tienen que dictar cuando no es posible seguir el trámite ordinario de las leyes en el Congreso. ¿Y sobre qué materia tienen que versar? Pueden versar sobre estas materias, pero no pueden versar régimen electoral, partidos políticos. Ahora, si yo veo una norma del presidente de la Nación referida a el régimen electoral o a los partidos políticos, no la puedo cumplir, porque el propio está descalificada por el propio sistema jurídico. Más allá de que para mí la conducta sea reprochable éticamente, no estoy obligado a cumplir porque no es una norma que siguió el procedimiento de validez para tener vigencia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más claro? Bien. ¿Qué nos pasa? Bien. ¿Qué nos pasa con estas tres dimensiones que nosotros venimos analizando? Nosotros vamos a ver de que las dimensiones en realidad tienen distinta velocidad, que se mueven a tiempos diferentes, y eso genera tensiones hacia el interior del propio sistema jurídico. Porque las conductas, los comportamientos cambian todos los días. Las normas tratan de ir detrás de esas conductas o comportamientos, pero los principios y valores con esta idea que teníamos a priori de que eran inmutables y válidos, imagínense para poder cambiarlo. Si vamos a tener que pensar en cambiar un principio o un valor, lo más probable es de que esa actividad comience en la dimensión social, pase la normativa y la normativa automáticamente modifique el valor. Una cautela. Igualmente, esto de la división de los poderes, la independencia, también lo tomemos, ¿sí? Pero bueno. Entonces, como para ir cerrando esto. Si nosotras, encontramos esa contradicción entre la norma, en realidad, entre la conducta que dice lo contrario a lo que preceptúa la norma, fundada en un determinado valor, tengan en cuenta este dato de que tal vez sea el momento de ir pensando qué reproche ético le hacemos nosotros a esa conducta moral en ese momento determinado. Volvamos. Otro ejemplo. Yo les decía, la Constitución original 53-60, en el artículo 67, que era cuando hablaba de las funciones que tenía el Congreso de la Nación, inciso 11, creo, si no me equivoco, hablaba que una de las funciones del Congreso era establecer un trato pacífico con los indios y proveer su conversión al catolicismo. Eso decía la Constitución histórica. Obviamente que ese estatus jurídico del indio en ese momento, digamos, como era nombrado, no había sido cuestionado o no había sido resuelto todavía. Teníamos algunos precedentes que nos daba la propia Corte Suprema de Justicia, pero no llegábamos todavía a tener una definición acerca de cuál era el estatus jurídico de las personas que integraban una comunidad indígena.
más allá del indio, digamos, que como lo nombraba la Constitución. Fue obviamente producto de un proceso, de un cabildeo previo de las comunidades, de los pueblos originarios movilizados, los que en Santa Fe, en el año 1994, consiguen que haya una nueva norma que reemplace esa anterior. Pasó más de un siglo de vigencia de esa norma, pero no había modificaciones, no había precedentes todavía en el sentido de cambiar esa idea, incorporar, por ejemplo, la educación bilingüe e intercultural. Esto que yo le estoy planteando ahora, volvemos a, sacamos la sentencia para que se vayan tranquilos, digamos, con lo que venimos viendo. Volvemos a lo mismo. Bueno, este tendría que venir más acá, una cosa así. ¿Cuál es el tema? Conjunto, adentro, afuera. Adentro, afuera. No es el único que hay en nuestra actualidad, en nuestra cotidianeidad. Va a haber tantos de estos como nosotros entendamos que hay distintas formas y distintas culturas con el tema, digamos, de que las normas que acá aparecen conformando el derecho positivo, en este caso no van a tener esa característica. Pero sí va a haber conductas basadas en morales, en éticas, que van a justificar normas, consuetudinarias o normas morales de la cultura que se trate. Por eso les decía las ausencias, quienes quedan afuera de la teoría de los conjuntos.